Una pregunta. Sí, De la uva 9 y 10, que es de Kant, sí, ¿no? sí. ¿Cuál es el material que tenemos que leer? ¿Lo que está en el cronograma? En la medida de lo posible, sí. Ok. Sí. Porque no Em, coincide, o sea, por ejemplo, el sí, cronograma no dice Carpio sí. Ah, ¿no dice y Carpio el cronograma? no. ¿Qué dice? Dice, Fenomenología. bueno, ahora no me acuerdo, dice Sensi 1 Sí, sí. y después de Kant, en la uva 9 hay como uno y en la uva 10 hay otro diferente. Ok, pará, ya te digo. Dame un minutito. En el cronograma. En el cronograma. Sí, 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 sí. Cronograma virtual miércoles. Sí. Ahora que busco la bibliografía. Mientras, si quiere alguien más ir preguntando o algo. ¿Y cuándo Libro. vencería esa actividad? Porque dice algo de febrero hoy. Debe haber quedado un cronograma viejo, porque el cronograma que yo tengo ni siquiera está en la bibliografía. Ya te digo. No, todos los trabajos obligatorios, si quieren empezamos por ahí, les voy a dar tiempo hasta, esperen que tengo ahí, ustedes tienen que rendir el miércoles 18, ¿bien? Aprovechemos el feriado del 16, les doy tiempo hasta el 16 y yo el 16 a la noche controlo quién entregó, quién hizo todas las entregas, ¿ok? Es decir, pongamos como límite el 16 al mediodía. Yo a la tarde, noche del 16 me fijo quiénes entregaron y esos son los que están habilitados para rendir el segundo parcial. Después, respecto de la bibliografía, les recomiendo que lean del libro de Carpio, sí, del libro de Carpio, el capítulo 10, el apartado 2, anoten por favor, capítulo 10, apartado 2, apartado 3, apartado 4. Estoy buscando la parte ética, se me perdió. Ah, ok. Tiene dos secciones. La sección uno leen los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7. Y en la sección 2 leen los apartados uno, 2, 3, 4 y 5. Son 7 apartados en la sección 2, leen hasta el 5. ¿Bien? Profe, otra consulta. Sí, Que viste en los apuntes que aparecen en la UBA, habla sí, de leer Sensi, que ya lo leí. sí. Es- Estoy Habla. porque estoy buscando para aquellos que ya leyeron Sensi o que quieren leer Sensi porque les resulta más fácil, es lo mismo. Son dos autores. Eso te iba a eh, preguntar. Pero también menciona, o sea, sí, habla de Kant en lo que te dice que leas, pero también habla de otros dos. Ahora se me fue el nombre, lo tenía anotado. solo voy a tomar Kant. No voy a Ah, tomar ni bueno, Moore ni Rawls. ¿Ok? esos. Sí, Bien. Que sería el perfecto. capítulo 3 de Sensi. Sí, sí, ese. Bien. Entonces, si leen Carpio, el capítulo 10 del sección uno, los apartados entre el 2 y el 7 creo que los nombré. Y de la sección 2 los apartados uno a 5. Y si leen Sensi, el capítulo 3. ¿Está? Y si pueden leer los dos, fantástico.
La particularidad es que Sensi lo explica mejor, pero Sensi está muy enfocado en el problema de la ética. ¿Bien? Por eso lo hace debatir después con Moore y con Rawls. En cambio, el de Carpio explica mejor la filosofía de Kant. ¿Ok? Perfecto. Pero si no, siguen la recomendación que yo siempre les doy. La recomendación, obviamente, es lean todo, ¿sí? Estudien todo, porque después pueden incluso hasta hacer debatir a los autores. Pero si no llegan, se buscan un amiguito y dicen, yo leo Sensi, vos lees Carpio, se hacen los resúmenes y se los cruzan, ¿sí? Me parece que es lo más práctico. Es mucho mejor incluso que pedirle un resumen a una inteligencia, una inteligencia artificial. Por dos motivos. Primero, porque todo tiene que estar atravesado por la comprensión humana. Lo otro es mecánico. Y segundo, porque te haces un amiguito, una amiguita y después lo discuten. Che, ¿qué anotaste acá? ¿Por qué te pareció importante esto? Bien, hay un intercambio que les permite aprender. Bueno, Yo sí, tengo. ¿Todo dale, bien, profe? todo bien. ¿Podés nombrar cuáles son los trabajos obligatorios? Pues no me figura. Yo Figu- creo que entregué, no sé cuántos habré entregado de los 5, capaz que 3, Sí, pero no sé hasta cuáles exactamente serían los obligatorios. mirá, todos los impares son obligatorios. De la UBA 1, de la UBA 3, de la UBA 5, de la UBA 7 y de la UBA 9. Es el 1.4, el 3.5, el 5.5, el 7.6 y el 9.4. Esos son los 5 trabajos obligatorios. ¿Por qué digo punto 4? Porque vieron que ustedes entran a la UBA 9 y tienen como 5 o 6 apartados. Bueno, el del punto 9.4 es el obligatorio. Ahí tenés los 5 trabajos obligatorios. Eso sí está en el cronograma. Bien. Ok, gracias. Y yo, el cronograma que le subí, Valeria, a vos te hablo, no tiene la bibliografía en el cronograma y está actualizada la fecha. Así que seguramente quedó en el Brightspace alguno viejo colgado. Pero busquen el Yo que yo mandé. bajé el cronograma hace un montón y capaz que quedó el Ah, puede viejo. ser, claro, puede ser. No, tenés razón. Hay un error de tipeo de 24 de febrero. Ah, No, no. Vamos a poner fecha límite para la entrega de todos los trabajos, como les decía, lunes 16 al mediodía. ¿Ok? No, ahí me fijé que sí. Hay uno que tiene una fecha mal. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda? ¿Pudieron leer algo de Kant o conocen algo de Kant? Nada, nada de nada. Bueno, es probablemente el filósofo más importante de la modernidad. Es más, es el filósofo que cierra la etapa de la modernidad, es un ilustrado, y abre la filosofía contemporánea. El, Kant era un personaje genial, muy obsesivo, muy neurótico. Nació en una ciudad de Prusia llamada Königsberg, ¿bien? Y según cuentan sus biografías, nunca salió de ahí adentro. Vivió toda su vida en Königsberg. Estudió en Königsberg, murió en Königsberg. Algunos dicen que apenas salía a un pueblito vecino a comprar periódicos, libros y volvía a Königsberg. Actualmente esa región se llama Kaliningrado, está bajo control de Rusia, pero en ese momento era parte de lo que luego sería el Imperio Alemán. Nació en 1724 y va a morir en 1804. Por eso yo les digo, está justo ahí en la transición entre la edad moderna y la edad contemporánea, y por lo tanto, en su vida va a atravesar una serie de cambios que van a ser verdaderamente notables, incluso notables para el conocimiento. Y los aportes que realiza Kant van a ser muy determinantes para la formación educativa del modelo prusiano posterior. Bien, yo no sé si ustedes saben, el modelo educativo argentino es una copia del modelo prusiano. En realidad, Sarmiento lo copia del manchesteriano de Estados Unidos, pero el manchesteriano lo había copiado de Prusia. Y otra particularidad que tiene el modelo prusiano es que utilizan el método kantiano.
Bien, ahora después cuando vayamos desarrollando el método kantiano, ustedes van a ver, van a encontrar cómo filósofos y científicos posteriores piensan como piensa Kant. Porque ni más ni menos que en la escuela se formaban así. ¿Qué otra cosa de la biografía de Kant? Ah, bueno, la otra particularidad de Kant es que hasta muy, muy avanzada su edad, no escribió mucho. Su primer libro importante lo publica a los 57 años, creo. Ya era un tipo grande cuando se pone a escribir y escribe libros muy densos, no solo en volumen, son libros que tienen mucho escrito, sino que además son muy densos para pensarlos. A la hora de leerlos hay que leerlos con muchas ganas. Y bueno, va a meter en la filosofía ciertos términos que luego van a formar parte de una constante. Va a hablar de fenomenología, va a hablar de lógica, va a hablar de eventos trascendentales para todo esto. Y también después vamos a explicar bien qué significa trascendental para Kant, que no es lo mismo que lo que significa para nosotros. Bien, ¿se ve el PowerPoint? ¿Sí? ¿Está ahí compartido? Kant se forma, estudia filosofía en Königsberg y se forma estudiando el racionalismo. ¿Recuerdan quién era el padre del racionalismo? Ya lo habíamos visto. ¿Quién era el padre del racionalismo? Che, vimos. Descartes, profe. Descartes. Muy bien, gracias Bianca Caucerano, casi me da un patatús que nadie me respondía a esto. Descartes o Descartes, si lo castellanizamos. Kant se forma en el racionalismo. Se forma estudiando en la universidad filosofía cartesiana. Pero ya cuando es adulto, le empiezan a llegar los escritos de Hume, que no es el padre del empirismo, el padre del empirismo es Bacon, pero Hume es como el filósofo más importante del empirismo, que desarrolla su pensamiento justamente en el siglo XVIII, en paralelo casi, es un poco mayor, en paralelo a Kant. Cuando a Kant le llegan los escritos del empirismo, escribe algo así como, he vivido en el error. Porque se da cuenta o se va dando cuenta a partir de su estudio filosófico que la filosofía cartesiana, el racionalismo, no da respuesta a todas las preguntas que tiene. Pero por otro lado, cuando lee el empirismo, entiende que el empirismo tampoco da respuestas absolutas. Por lo tanto, Kant va a desarrollar un método que sintetiza ambas corrientes. ¿Bien? Entonces Kant estudia el racionalismo y el empirismo y avanza en una crítica a las dos corrientes, desarrollando la idea de realismo. ¿A qué se refiere con realismo? Y ahí aparece la palabra fenómeno. Que los fenómenos, las cosas, son reales. ¿Qué decía Descartes? Que hay que dudar de todo porque puede ser que no exista. ¿Bien? En cambio, Kant parte de la base de considerar que todo existe, rompiendo con el racionalismo, rompiendo con la duda metódica, para englobar las teorías anteriores donde la contemplación dice que el conocimiento es pura teoría. Bien, por lo tanto, para romper con la tradición cartesiana y, les adelanto, con toda la tradición filosófica anterior, Kant va a plantear que las cosas, los objetos, en sus palabras, los fenómenos son reales. Esto es muy, muy, muy importante. Bien, muy importante. Subrayenlo. Se le presenta entonces a Kant el problema de la esencia del conocimiento. Bien, porque si los objetos son reales, el sujeto solo es receptivo. Por lo tanto, estaría de acuerdo con la filosofía anterior
donde el sujeto contempla y el objeto le da conocimiento, ¿sí? Toda la filosofía anterior a Kant, y en especial la de los antiguos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, planteaba el hecho de que el objeto es real y nos da conocimiento. Por lo tanto, la tarea del filósofo es contemplativa. Tiene que mirar para entender. Por eso la pregunta, ¿el sujeto es solo receptivo o el conocimiento es una especie de acción en la praxis? Lo que empieza a entender Kant es que el sujeto no es solamente receptivo, sino que el objeto es comprendido dependiendo del punto de vista del observador. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Yo les voy a hacer una pregunta. Perdón, ¿puede repetir lo último nomás que dijo? Claro, El sujeto que es receptivo. el sujeto no es solo receptivo, sino que el conocimiento es una especie de acción en la praxis. Leo lo que está acá escrito en el PowerPoint. Para Kant, conocer es elaborar, para que las cosas estén en condición de crear objetos. El conocimiento es una acción transformadora que el sujeto cumple. Conocer es elaborar el objeto. Vamos con un ejemplo. ¿Qué ven ustedes? Y por lo pronto, a ver, Dale, animate, ¿qué ves? ¿es una cinta métrica, puede ser? No, no. Mirá, una cinta métrica, sí. ¿Ven la cinta Por- métrica? o porque tiene como una, parece, no sé, es Sí, raro ese sí. objeto. Es eso, son los botoncitos. Ah, ¿Le pegaste? bien, bien. Bueno, ¿qué diría Kant? Este objeto es real, pero la comprensión y la construcción que tenemos del objeto depende de su punto de vista. Yo, que lo estoy viendo de frente, me doy cuenta que es un reloj. Ustedes ven un plástico azul. Eso puede ser un reloj, una cinta métrica o cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Por lo tanto, uno no es que el objeto te brinda información per se, sino que depende del punto de vista del que lo está analizando. ¿Bien? Esto es fundamental para la ciencia. Esto es fundamental para la filosofía posterior. Es fundamental para que se desarrolle luego el pensamiento hegeliano, luego el marxismo, o si quieren analizarlo, por ejemplo, desde el punto de vista de la física, para los postulados de Einstein. ¿Recuerdan Einstein? ¿Qué es la relatividad según Einstein? El análisis de un fenómeno físico desde un punto de vista determinado. Por eso es relativo. ¿Bien? ¿Se acuerdan el ejemplo? Creo que ya lo dimos. El ejemplo de una persona dentro de un vagón del tren que se está moviendo y otra persona que está en la plataforma. Entonces, cuando el vagón se mueve, el que está dentro del tren ve la luz del tren hacer este movimiento. Ustedes saben que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Pero supongamos que el tren mide 2 metros y baja 2 metros y sube 2 metros en un segundo. La persona que está dentro del tren ve el recorrido de la luz 4 metros en un segundo. En cambio, el que está fuera de la plataforma ve este movimiento. Por lo tanto, la luz recorre más de 4 metros en un segundo. ¿Cómo puede ser que para una perspectiva la luz viaje más rápido que para otra perspectiva? Se entiende lo que analiza Einstein, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí desarrolla la teoría de la relatividad que nos ha permitido grandes avances en la física. ¿Por qué Einstein llega a estas ideas? Porque se forma en una escuela kantiana y comprende que la única forma de conocer es elaborar el objeto a partir del punto de vista. ¿Me siguieron? Para Kant, esta idea, luego lo vamos a retomar, es su giro copernicano. Es su aporte revolucionario al conocimiento filosófico. Para Kant, conocer es elaborar, para que las cosas estén en condición de crear objetos, ¿sí? Por lo tanto, Kant
vincula el realismo empírico con el idealismo trascendental. Por ello, Kant se pregunta, como primer pregunta filosófica, ¿qué puedo conocer? ¿Sí? Imaginen que ustedes están, qué sé yo, en un día de playa, se están tomando una cerveza y están con lentes oscuros y la persona de al lado no. Imaginemos que es una lata blanca. Ustedes a la lata la van a ver medio gris. ¿Bien? La persona que no tiene lentes al lado la va a ver blanca. Por lo tanto, Kant siempre dice que nosotros vemos la realidad, lo que realmente existe, como si tuviéramos gafas de colores adelante. ¿Bien? Una manzana es una manzana. Para nosotros es roja, para el perro es gris, porque ve de otra forma. ¿Se entiende esto? No es que para el perro no es una manzana, solo que entiende el objeto, lo crea en su mente de otra forma. ¿Bien? ¿Me siguieron más o menos? ¿Estamos bien? Está bueno esto porque te saca del lugar de mera contemplación pasiva de los filósofos anteriores y a partir de ahora es uno el que elabora el conocimiento. Hegel, que también se forma en la filosofía kantiana y que retoma a Kant, es un discípulo de Kant, va a decir después que que hay que crear la realidad. Entonces lleva el idealismo al extremo. Kant está tratando de vincular realismo e idealismo. ¿Bien? ¿Qué sería realismo? Los objetos existen realmente. ¿Qué sería el idealismo? Cómo uno los comprende en su mente. Hegel dice que primero uno comprende en su mente y que después crea el objeto. Es decir, pone la idea por delante de lo real. Y Marx, que es un hegeliano, que es discípulo de Hegel, después hace una crítica de Hegel e invierte el fenómeno. Y dice, no, por delante está el fenómeno material y el fenómeno material es el que después construye nuestra subjetividad. Por eso Marx es un materialista. ¿Bien? Por eso cuando quiere hacer el análisis social dice lo que hay que ver es el fenómeno concreto, hay que estudiar la historia y ver cómo en el desarrollo histórico se van creando desarrollos jurídicos que justifican ese desarrollo histórico. ¿Me siguieron hasta acá o no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Igual no se vuelvan locos ni locas, porque no les voy a tomar ni Hegel ni Marx. Nos vamos a quedar solo con Kant, que ya con Kant suficiente problema tenemos. Pero yo quería mostrar cómo la filosofía kantiana tiene una fuertísima influencia en toda la formación alemana del siglo XIX. ¿Bien? El conocimiento para Kant envuelve entonces dos factores. Por un lado, la estructura de la razón, que es, según Kant, independiente de la experiencia, y esto es lo que él recupera de Descartes. Por lo tanto, para Kant, todas las personas tenemos, esto lo digo yo, no lo dice ni Sensi, ni Carpio, ni Kant, tenemos como cajitas en la cabeza que son nuestra estructura de la razón. Son aquellos moldes que nos permiten comprender. Ahora, ¿qué hay del otro lado? El material moldeable. ¿Sí? ¿Qué son las impresiones? Ahí mezcló las dos filosofías. Entonces dice, hay un objeto real, no lo duda, que es un material moldeable que nosotros podemos comprender gracias a nuestra estructura de razón. Por lo tanto, no es que el material nos da conocimiento, ni que la razón nos hace comprender el material. Son las dos cosas. ¿Bien? Cuando habla de formas, va a hablar de intuiciones puras. Categorías o conceptos puros del entendimiento son substancia, causalidad, pluralidad, unidad. ¿Por qué son conceptos puros del entendimiento? Porque todos tenemos en nuestra estructura de razón la capacidad de entender lo que es una unidad y lo que es una pluralidad. No se lo tenemos que ni enseñar a los niños para que un niño comprenda que dos es más que uno. ¿Bien? ¿Sí? O que si golpeo una bola de billar con otra bola, la otra bola se mueve. La causalidad.
Y tampoco tenemos que explicarle la sustancia. Por supuesto que sí, si uno quiere profundizar en el conocimiento químico, pero que las cosas existen, no se lo tenemos que explicar a nadie. ¿Bien? De hecho, el problema es al revés. Los niños parten de considerar que lo que los rodea existe y luego dudan. Resulta que las categorías no son independientes del sujeto, sino moldes a partir de los cuales el sujeto elabora el mundo de los objetos. Entonces nos va a decir que el conocimiento metafísico se vuelve imposible y el material para conocer proviene de la experiencia. ¿Qué es lo que retoma de los empiristas? No le va a dar bola a la metafísica. ¿Bien? Porque lo único que se puede conocer es el material moldeable que nos brinda nuestro entorno. Profe, una ¿Está? consulta. Sí, Em, Estas estructuras de la razón, ¿viste? Kant dice que ya vienen en la cabeza o que la sociedad la implanta. Ese no me ya acuerdo. no. Kant dice que nosotros ya tenemos una estructura de la razón. Ah, bien, Buena de pregunta, nacimiento. buena pregunta para que yo les meta otro problema. Kant es un ilustrado del siglo XVIII. Kant apela fuertemente a la responsabilidad individual. Él está disputando poder contra la iglesia, está disputando poder contra la escolástica. ¿Qué dice la escolástica? No hay que comprender nada, hay que creer. Por supuesto que estoy sintetizando, no dice exactamente eso, ¿no? Pero Kant lo que nos está diciendo es hay que romper con el dogmatismo y hay que animarse a conocer por uno mismo. Y ascribe a toda una teoría, a toda una corriente de ilustrados que consideran que las personas tienen razonamiento por naturaleza y que por naturaleza ese razonamiento nos lleva a hacer el bien. Al igual que Rousseau, por ejemplo, Kant considera que el hombre es bueno por naturaleza. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Ahí nosotros tenemos un debate. La escolástica considera que el hombre es malo por naturaleza, que nace pecador producto del pecado original y que solamente la fe lo vuelve bueno. Los ilustrados creen que el hombre es bueno por naturaleza y el entorno social lo vuelve malo. Bueno, nosotros hoy podemos decir que el hombre o la mujer o el ser humano no es ni bueno ni malo por naturaleza. Es. ¿Se entiende? Y nosotros comprendemos ya suficiente de ética como para entender que los planteos ético-morales son consecuencia de un contexto particular. ¿Me van siguiendo, no? Che, estoy preocupado porque hay muy poca gente con la cámara encendida. Ahí tenemos más gente. Bien. Bueno, los que puedan, por favor, préndanla. No me hagan Profe, no pasar mal, tengo luz. no me hagan pasar mal rato. No, 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 no. No necesito excusas. Los que puedan, apelamos a la responsabilidad que pueda lo prenda. Bien. Se va entendiendo, ¿no? Lo que nos dice Kant. ¿Sí? Perfecto. Estoy tratando de hacerlo lo más pasable posible. Pero Kant no solo va a hacer una crítica del racionalismo. No nos va a decir solamente que tenemos estructuras de razón, pero que no se puede saber gracias a la razón sin ese material moldeable, sino que también va a hacer una crítica al empirismo. Bien. ¿Qué nos dice? Que tampoco se puede construir conocimiento solo con las impresiones. Bien. Por lo tanto, las impresiones deben ser racionalizadas. ¿Sí? Tercer punto. Quería que me expliquen esto, o que me den ejemplos o algo, pero les pongo el tercer punto. El conocimiento no es conocer las cosas, sino construir las cosas. A ver, ¿quién me puede explicar qué nos está diciendo Kant? Es la O por ahí, interpretación que cada uno le da. Uy. A ver. No, Martina, no, yo había dale. dicho que era capaz la interpretación que cada uno le da. Muy bien. La interpretación que cada uno le da. Gabriel. claro, por ahí la crítica es que no es un sujeto pasivo, sino que le imprime algo sobre el objeto. Muy bien. Ahí está. No es un sujeto pasivo, imprime algo sobre el objeto. Ahora,
Lo que dijo Martina, por ahí no estaría tan de acuerdo, porque cuando yo hice esto, ¿sí? Todos ustedes saben qué es esto, ¿no? Un reloj. Uno puede tener diferentes experiencias respecto de qué significa un reloj, pero no puede negar que es un reloj. Si alguien me dice, no, mira, lo que tenés es, bueno, por ahí Máximo quiere ganar la discusión y dice, no, tenés una cinta métrica, ¿sí? Vamos a pensar todo que está loco o que es un necio. ¿Se entendió lo que estoy diciendo, no? Por lo tanto, no es lo que cada uno le da. Esto es muy importante para entender que el método kantiano se continuó en el tiempo y en algún momento se deformó porque aparece hegelianismo, marxismo, positivismo, toda una serie de nuevas corrientes filosóficas y después el posmodernismo. ¿Qué plantea el posmodernismo? Que cada opinión vale como producto de una realidad. Y esto es todo un problema, porque si hay tantas realidades como opiniones, vivimos en en un mundo de múltiples realidades. Y hay cosas que no se discuten, ¿sí? Hay cosas que son objetivas. Por ejemplo, que esto es un reloj, es objetivo. Y si Máximo me dice, yo pienso que es una centra métrica, respetame, yo no lo respeto nada. Le digo, estás loco, chabón. Se entiende cuál es el punto, ¿no? Esto, ojo, porque yo lo cuento así medio en broma, pero les debe haber pasado un montón de veces en discusiones con amigos, con amigas, con la familia. Ah, yo pienso así. No, bueno, pero si a ustedes les trae un mal recuerdo el despertador, el reloj, porque se acuerdan cuando se tienen que levantar a la mañana, está bien, yo los acepto. Ahora, una cosa es una sensación sobre un hecho y otra cosa es el hecho. ¿Me siguieron? ¿Sí? Ojo con eso porque nos juega malas pasadas. Yo en algún lugar la pasé mal. Y después recuerdo cosas que no pasaron porque yo negativicé ese hecho. Y por ahí otras personas que estuvieron conmigo ahí me dicen que la pasaron bien, me dijeron, no, no fue así. ¿Cuál es la realidad? Bueno, tienen que aceptar que yo la pasé mal, pero la realidad quizás fue otra. ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo? Una mini crítica al posmodernismo para entrarle de lleno a Kant, que en este punto me parece muy superior. ¿Bien? Kant entonces nos dice, las impresiones deben ser racionalizadas. Entonces, cuando nosotros tenemos la vista total del objeto, nuestra razón construye lo que el objeto es. Ah, mirá, era un reloj. ¿Bien? Y de hecho, todos aquellos que cuando vieron esto pensaron en una cinta métrica, ya ahora es imposible que vuelvan a pensar en la cinta métrica. Su propia razón estructuró otra realidad. ¿Bien? El conocimiento no es conocer las cosas, sino construir las cosas. Lo determinante, dice Kant, en el acto de conocer, entonces, no es el objeto, sino el sujeto. Y ahí está su paso al idealismo. Ustedes recuerden que Kant es un poco de realismo y un poco de idealismo. ¿Sí? Ahora, según Kant, ¿puede existir un momento de pura experiencia en la que no usamos la razón? Perdón, profe, ¿a qué te referís con pura experiencia? Que no estás razonando. No. Tiene que existir una racionalidad de un hecho, para realizar un hecho. Ajá. Quizás cuando soñamos, puede ser. Muy bien, Máximo, cuando soñamos. O sea, ustedes están en su habitación, abren la puerta y aparecen en París. ¿Sí? Salen a caminar por París y los persigue un monstruo. Eso es experiencial, no tiene ninguna racionalidad. ¿Cuándo se construye eso como conocimiento? Cuando se despiertan y dicen, ah, soñé esto porque ayer hablé de viajar a París y hay algo que me da miedo, que puede ser el avión, que pensé que era el monstruo. Ahí lo racionalizan, ¿se entienden? Pero cuando están soñando es un momento de pura experiencia. Ustedes ahí tienen, por ejemplo, un desmayo o un bebé, dice Kant. ¿Bien?
casi todo lo que nosotros recordamos de cuando éramos chiquitos, cuando éramos bebés, es una construcción racional posterior. Les doy un ejemplo de algo, yo doy clase de historia argentina también, entonces últimamente lo estuve hablando mucho. Mi primer recuerdo político de chiquito es Galtieri anunciando la rendición en Malvinas. Estábamos con toda mi familia reunidos frente al televisor. Galtieri anuncia que se rinden y recuerdo a mi papá muy enojado insultando el televisor. Yo tenía 3 años. Yo hoy sé, ¿se entiende? Que, qué era lo que estaba pasando, por qué mi papá estaba enojado. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Por tanto, ese fue un momento experiencial que racionalicé después. ¿Por qué lo racionalicé? Porque tengo una estructura de razón que me permitió conservar eso en la memoria y en la medida que pude empezar a utilizar la estructura de razón, lo comprendí. ¿Me siguieron hasta acá? Seguramente les pasa a ustedes un montón de cosas. ¿Algún recuerdo de la infancia? A ver, díganme. Infancia, infancia, lo más temprano que puedan. ¿Se acuerdan de algo de cuando tenían 2 años, 3 años por ahí? Yo sí, tengo un recuerdo de bebé, pero A es ver, tipo dale. una escena en un cumpleaños de mi prima que estaba en una casita de muñecas adentro del salón y Ajá. era tipo de estas casas que se ponen en los jardines en las películas yankees y estaba lleno de muñecos y yo no me quería ir de ahí. Bueno, ahí está. En el momento, ¿vos racionalizabas o simplemente era algo experiencial? ¿Te sentías cómoda o te gustaba y querías quedarte ahí? Yo me quería quedar con las muñecas, a mí no me importaba lo que pasaba, yo Pará, quería las pará, muñecas. Victoria. ¿Qué edad tenías más o menos? Porque si me decís 15 años, no No, vale. tenía tipo 1 año y medio, 2 años, algo Ah, así. bueno, muy chiquita, muy chiquita. Bueno, muy bien. Bueno, vos te sentías a gusto, Sí, por eso no te querías ir de ahí. Después, construiste, o sea, entendiste que era un cumpleaños, que había muñecos, que te gustaban. ¿Se entiende esto? sí, sí. Bueno, nos pasa todo el tiempo, ¿sí? Nos pasa todo el tiempo. Tenemos un lindo recuerdo de la infancia porque nos sentimos bien y después lo construimos, lo racionalizamos. ¿Bien? Bueno, esto me parece muy interesante. Me parece que es muy bueno porque lo que está haciendo Kant todo el tiempo es tratando de vincular, ¿sí? Razón con material moldeable, con la empiria. Bueno, entonces en la crítica al empirismo nos dice que sí pueden existir momentos de pura experiencia, ¿bien? Que no se puede construir conocimiento solo con las impresiones, que necesitamos razonamiento, necesitamos racionalismo, que las impresiones deben ser racionalizadas, ¿sí? Y que el conocimiento no es conocer pasivamente, sino construir lo que estamos viendo. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, al final son unos genios, ¿eh? Kant les está resultando bastante fácil. Me alegro. Kant nos va a hablar de estética trascendental y de lógica trascendental. Pero, ¿qué es lo trascendental para Kant? A ver qué se les ocurre. Es algo trascendental. Algo que lo pueda dar como una realidad, como un hecho. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabés por qué? Es más o menos hacia dónde vamos. Porque cuando yo le pregunto a mis alumnos qué es lo trascendental, siempre piensan en la trascendencia, ¿sí? Dejar algo para la posteridad o irte al cielo. En cambio, lo trascendental para Kant son las condiciones de posibilidad. ¿Bien? Son las condiciones de posibilidad. Por lo tanto, cuando nos habla de estética trascendental, nos habla del estudio de las condiciones de posibilidad de la sensibilidad, es decir, las formas a priori de la sensibilidad. Lo estético es lo sensible, lo que vemos, ¿sí? Por lo tanto, la estética trascendental es el estudio de las condiciones de posibilidad de eso, de ese objeto sensible.
¿Y cuál es la lógica trascendental? Las condiciones de posibilidad de pensar. ¿Bien? Entonces, vamos nuevamente. Imaginemos una persona ciega de nacimiento. ¿Tiene capacidad para comprender lo que es un color? Sí, porque está en su estructura de razonamiento. ¿Tiene capacidad para comprender los colores? No. ¿Me siguen? Porque nunca pudo utilizar esa capacidad de razonamiento para entender lo sensible, lo empírico, lo que le viene de afuera. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos. Fácil. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de una persona ciega, ¿sí?, para apreciar los colores? Ciega de nacimiento, ¿no? Porque si tuvo la experiencia de verlos, los recuerda. Pero una persona ciega de nacimiento, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que tiene de conocer de ver los colores, de conocer los colores? Ninguna. Bien. Por lo tanto, en la estética trascendental hay que mostrar los límites de las condiciones de posibilidad de esa apreciación. ¿Sí? ¿Qué condición tiene una persona que vivió encerrada en una cueva de saber lo que es la luna? Ninguna. Las condiciones de posibilidad entonces son cómo están preparadas nuestras estructuras, perdón, la lógica trascendental es cómo está preparada nuestra estructura de razonamiento, y la estética trascendental es cómo está preparado el objeto moldeable que yo voy a pensar. Si ese objeto no puede entrar en mi estructura de razonamiento, no lo voy a poder comprender. Por eso deja de lado lo metafísico Kant. ¿Bien? Porque yo creo que Kant era deísta. ¿Vieron esos que creen que el Dios está en todos lados, en la naturaleza y todo? Por lo tanto, no negaba, no es que negaba la trascendencia entendida en el sentido divino, pero era un asunto que no le preocupaba. La pregunta fundamental de la filosofía kantiana es, ¿qué puedo conocer? Entonces, una persona ciega puede comprender todo, puede conocer todo, menos los colores. Porque puede incluso hasta conocer las formas que le entran por otro tipo de sentido. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Estamos bien? Profe, ¿qué sería las formas a priori de la sensibilidad? Bueno, las formas a priori de la sensibilidad, cuando Kant dice a priori, está pensando en aquello que nos da un conocimiento inmediato. ¿Bien? A ver, te voy a poner un ejemplo que creo que aparece después o está en algún video. ¿Qué es conocimiento a priori? Aquel cuyo postulado, cuyo enunciado está contenido en el sujeto. Pensá en una oración, sujeto y predicado. Pensá en esta oración. El pelado no tiene pelo. ¿Sí? Eso es conocimiento a priori. Porque si yo simplemente te digo el pelado, ya el predicado no tiene pelo, está contenido en el sujeto. Si yo te digo el pelado, te imaginas un pelado. No necesito aclararte que no tiene pelo. Bueno, eso es conocimiento a priori para Kant. ¿Qué es conocimiento a posteriori? Cuando tu postulado implica desarrollar un predicado que explique al sujeto. Eso es conocimiento a posteriori, porque vos incorporaste algo. El pelado usa una peluca. ¿Bien? Si yo ahí te digo el pelado, vos no vas a pensar en una persona que usa peluca, vas a pensar en un pelado. Y si yo te digo solamente anda a buscar al pelado, no lo vas a encontrar porque usa peluca. ¿Me seguiste? Sí, sí, ahí Bien. lo entendí. Entonces, vos ahí tenés el planteo de conocimiento a priori, ya está incorporado en el nombramiento del sujeto el postulado mismo, el predicado. Y conocimiento a posteriori, el sujeto debe ser explicado. Claro, y él para explicar esto de la ciencia
creo que usaba el a priori o a posteriori. Bueno, todo lo que viene de entidad racional es a priori. El cuadrado es cuadrado, eso es a priori. ¿Por qué? Porque todos tenemos en la cabeza la capacidad racional, la estructura de razón que nos permite comprender que es un cuadrado a diferencia de un círculo. ¿Sí? Ahora, si Sí, yo te digo el cuadrado mide 10 centímetros por 10 centímetros, eso es a posteriori, porque lo tuve que medir. ¿Se entendió? sí, 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 ¿Estamos? Bien, perfecto. perfecto. Bien, igual ahora vamos a explicar un poquito la lógica trascendental y después explicamos la ética, la estética trascendental, perdón. La lógica trascendental son las condiciones de posibilidad del pensar. Las condiciones de posibilidad del pensar tienen representaciones. Entonces, esas estructuras, esas formas de la razón, se dividen, dice Kant, en intuiciones y conceptos. Las intuiciones son las que nos dan conocimiento inmediato y los conceptos son los que nos dan conocimiento mediato. ¿Bien? ¿No les pasó nunca de tener una intuición? Si tienen una intuición con los números del Kini, les pido por favor que la compartan, porque amo Yo la tengo, docencia. yo tengo Pero, últimamente intuición con que me van a chocar el auto del laburo. uy, no, qué horror, loco. Es serio, porque lo dejo en la calle durmiendo toda la noche y ya me pongo mal y me pasó una vuelta, lo tuve que dejar en el garage y Sí. al día siguiente un camión de basura se yo puedo el auto del vecino en la misma esquina. Bueno, ojo, que eso puede ser neurosis también. Eh, O estoy perseguido, pero, ¿eh? si eventualmente te chocan el auto, bueno, lo intuiste. Me refiero intuición a cuando ustedes tienen como un presentimiento. Esto debe ser así. Y es, ¿no? No sé, no se me ocurren ejemplos. Quieren cocinar algo y, qué sé yo, quieren freír un huevo. Primero debo calentar el aceite. Nadie les enseñó. Calienta el aceite, tira el huevo, se hace. Una intuición. Da conocimiento inmediato. El concepto da conocimiento mediato. ¿De qué nos va a hablar Kant? Nos va a decir que hay dos tipos de intuiciones y dos tipos de conceptos. La intuición empírica son sensaciones o impresiones. ¿Bien? La intuición empírica son sensaciones o impresiones. Se lo saca Hume. ¿Se acuerdan lo que era una impresión para Hume? Bueno, Kant lo llama intuición empírica. Cuando algo le genera impresión, el perro aplastado, del que hablamos el otro día, te da una impresión, o algo genera una fea sensación, o cuando te acarician, una sensación linda, eso es intuición empírica. Intuición pura es, anótenlo, pero no nos vamos a meter con esto porque es un recontraquilombo, el espacio-tiempo. Intuición pura es el universo en el que nos movemos. No lo dice Kant así. Así lo dice Einstein. ¿Bien? ¿Qué es el universo? Una red de espacio-tiempo. Fíjense hasta dónde llega Kant. ¿Qué son los conceptos? Los que dan conocimiento mediato. Entonces, un concepto empírico puede ser un perro, una silla. ¿Por qué nos da conocimiento mediático? Mediato, perdón, no mediático. Mediato. Porque nosotros tenemos que observarlo para moldearlo. Entonces, un perro no es igual que otro perro. Yo tengo el concepto empírico de perro en la cabeza. ¿Bien? O el concepto de silla. Pero no son todos iguales. Se puede analizar. Por eso necesito de mediatizarlo, necesito de una mediatez, de algo que intermedie para comprender ese concepto. El concepto perro lo comprendemos todos. Ahora cada uno de ustedes debe tener un perro diferente en su casa. ¿Bien? Y después están los conceptos puros. Conceptos puros del entendimiento y conceptos puros de la razón y la existencia.
Y ahí aparece alma, mundo, Dios. Los conceptos puros del entendimiento serían algo así como los conceptos matemáticos, si se quiere. Son puros del entendimiento, nos dan categorías para comprender. En cambio, los conceptos puros de la razón, alma, mundo, Dios, aquello inmaterial, aquello genérico. Bien, entonces, en la lógica trascendental kantiana, nos permite comprender las condiciones de posibilidad del pensar. Esas estructuras de razón de las que yo les hablé antes están divididos en intuiciones y conceptos. Intuiciones empíricas y puras, conceptos empíricos y puros. Y Perdón, la los estética, conceptos, sí, perdón. Los conceptos puros entonces es lo inmaterial. claro, son, a ver cómo decirlo. Si yo te doy el concepto perro, vos después podés, mediante un estudio, diferenciar un perro de otro. Ahora, si yo te doy el concepto alma, vos no podés diferenciar un alma de otra, ¿se entiende? Vos No, comprendés lo que es un sinceramente alma. no. ¿Cómo? No, sinceramente no entiendo, profe. Lo dijiste bien, es algo inmaterial. ¿Por qué? Porque todos lo entendemos, pero no lo podemos comparar o no lo podemos analizar. O sea, es eso de, tipo, como la idea de, No digas como, no digas de Hume, porque para Hume la idea no no, está eso es relacionada con nada metafísico. la ¿Cómo? copia de la impresión es la idea para Hume. Algo así. ¿Sí? Algo así. Lo que pasa que eh, Kant tampoco lo llama idea, lo llama intuición a las impresiones. ¿Sí? Se me está mezclando un poquito, pero bueno, después veo qué onda. Hacete un... ¿Sí? Intuiciones empíricas y puras. Conceptos empíricos y puros. Y sacá los postulados de ahí. Ok. ¿Ok? Y después fíjate cómo a eso lo llama Hume y cómo lo llama Descartes. ¿Bien? ¿Ustedes recuerdan? Para Hume era impresiones o ideas. Pero Descartes tenía solo ideas. Ideas facticias. ¿Cuál más? Ah, lo están buscando, ¿no? Adventicias O sea, me y acuerdo lo que una era, pero no me más, acuerdo no el me nombre. acuerdo. No, son tres, son tres. Estaban las que son tipo como lo que se percibe, o sea, lo del mundo exterior. Bueno, tienen que acordarse de los nombres. Si vos me decís, Sí. Descartes tiene una idea de lo que se percibe, No, 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 ya sé. están las ideas innatas, facticias y adventicias. Esas son las ideas para Descartes. Para Hume hay ideas e impresiones. Y para Kant hay intuiciones y conceptos. ¿Ok? Sí, está bien. Dividen el mundo del conocimiento de esa forma. Bueno, lógica trascendental. Es complicado, yo lo acepto. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto a la lógica trascendental? La estética trascendental. Estudio de las condiciones de posibilidad de la sensibilidad. Las formas a priori de la sensibilidad. Nos va a decir, para la estética trascendental, la intuición divina es originaria. Crea lo intuido. Intuición divina no está hablando de Dios. Está hablando de... Perdón, sí, está hablando de Dios. En la intuición humana nos habla de... Es derivada. Perdón, me mezclé. La intuición divina es originaria. No está hablando de Dios. Está hablando de lo que viene con nosotros. La intuición humana es derivada. El objeto le es dado y debe encontrarse con el sujeto. Bien. Entonces, la intuición divina es la que nos permite razonar sobre el objeto. La derivada es el objeto encontrándose con el sujeto. Sensibilidad es la capacidad de recibir representaciones. Entonces, presten atención al ejemplo.
una persona ciega de nacimiento es incapaz de recibir una representación particular, el color. Digo ciega de nacimiento porque es por ahí lo más representativo, pero hay gente que no tiene gusto, ¿sí? Que perdió la capacidad del gusto. Hay gente que tiene menos olfato que otra. Hay algunos que nacen con oído absoluto y otros que no. Por lo tanto, cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de la capacidad de recibir representaciones. Charly García es mucho más sensible que yo para los sonidos y las notas musicales. ¿Me siguieron? Porque supuestamente, según dicen, tiene oído absoluto. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? Nosotros también nos referimos a sensibilidad, eh, qué sé yo, Día de los Enamorados. No le llevas flores a tu novia. ¿Qué dice tu novia? Ay, Roberto, sos un insensible. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque no estás teniendo la capacidad de recibir una representación que en este caso sería el amor romántico. Pongamos por caso. ¿Sí? El tipo está ahí mirando la tele y no le importa esa representación. Kant nos va a decir que todos los objetos son espaciales. Los recibimos y percibimos en el espacio. Esto es fácil. El tiempo es la forma del sentido interno. Es un estado psíquico, dice Kant, y es la forma universal de toda intuición humana. Yo les había dicho que tiempo y espacio es medio complicado en Kant, así que vamos a quedarnos nada más que con la definición. No nos vamos a meter en el problema del tiempo y el espacio porque no terminamos más. ¿Ok? ¿Hasta acá se entendió? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, me quedo entonces con Martina, ¿fuiste vos la que dijo sí, perfecto? Genia. Entonces Sí, pues yo. puedo pasar, aunque los otros 20 no hayan entendido nada, yo ya me quedo con lo que dijo Martina. Hasta acá la filosofía en Kant. ¿Qué puedo conocer? Pero Kant se hace tres preguntas, ¿sí? Kant se pregunta, ¿qué puedo conocer, qué puedo saber? Pero también se pregunta, ¿qué debo hacer y qué me es permitido esperar? Por lo tanto, para Kant, la primer pregunta tiene un carácter científico. La segunda y la tercera están vinculadas a un problema ético, ¿sí? La segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Y la tercera pregunta, ¿qué me es permitido esperar? Se corresponden con la libertad, es decir, el hacer mediante el ejercicio de la voluntad. Por lo tanto, ahora nos vamos a meter en la pregunta 2 y en la pregunta 3 de Kant, ¿sí? La ética. Presten mucha atención, ¿no? A las preguntas. ¿Qué puedo saber? Pregunta filosófica, científica. ¿Qué debo hacer y qué me es permitido esperar? Preguntas éticas. Voy a adelantar un problema. Después lo vamos a retomar. Yo les acabo de decir que Einstein se formó en una escuela que seguía modelos kantianos. Eso le permitió avanzar mucho en conocimiento físico. Es muy importante que ustedes sepan que Einstein no era el único. Llegó a ser el más renombrado, el que tuvo descubrimientos más asombrosos, más necesarios para la ciencia en ese momento, pero había un montón de otros físicos alemanes formados en ese periodo de tiempo. La física alemana avanzó muchísimo a mediados del siglo XIX con posterioridad. No sé si ustedes saben que Einstein eh, se escapa a los Estados Unidos cuando comienza el nazismo en Alemania. Y en Estados Unidos da clases en una universidad y le proponen formar parte
del operativo Manhattan, ¿sí? Del que hace la bomba atómica. Y Einstein se niega. El que termina dirigiendo esa operación es un tipo llamado Oppenheimer, que seguramente lo conocen por la película. ¿Por qué se niega Einstein? Porque Einstein no solo era físico, tenía un importante conocimiento filosófico y era medio socialista Einstein. Por lo tanto, él todo el tiempo se está preguntando, ¿para qué sirve la física? Si la física sirve para hacerle bien a la humanidad o para hacerle mal. Si la física sirve para que tengamos energía nuclear o para que tengamos bombas nucleares. Por lo tanto, Einstein todo el tiempo tiene el problema ético no solo de qué puedo conocer, sino para qué quiero conocer. Oppenheimer y los físicos que se forman en las universidades norteamericanas a partir de la década del 40 en adelante no tienen ese problema ético, porque solo estudian física, no estudian con un modelo kantiano, ¿sí? Sino que estudian con un modelo conductista. Aprenden, ensayan, aprenden, ensayan. El Estado viene y les dice, hay que romper un átomo. Y los tipos dicen, vamos a ver si podemos hacerlo. No se preguntan para qué hacerlo. Se entiende la diferencia, ¿no? Por lo tanto, el problema de la ética kantiana nos involucra muchísimo como estudiantes universitarios. Todos ustedes están estudiando. Todos ustedes están preguntando hasta cuánto puedo saber, cuántas herramientas de conocimiento me dan las materias, la universidad. Ahora, ¿se están preguntando qué debo hacer con esto? ¿Para qué debo aprender? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Desde una perspectiva ética, ¿eh? No estoy diciendo de aquel que se quiere quedar durmiendo hasta tarde y dice, "Uy, ¿para qué voy a ir a la UADE?". No. Digo Esa sí nos la algo, hemos hecho todos. sí, no. Pero, Victoria, yo me la hago todas las mañanas como docente. ¿Para qué me estoy levantando hasta ahora? Pero bueno, ¿Qué tanto necesito comer, no? bueno, ahí está. Pero eso ya sería un problema bien material, ¿no? Pero el problema ético, ¿se lo plantearon? ¿Para qué quieren conocer? Y hay un ¿Para montón de conseguir un perspectivas ahí. laburo Para o ser para hacer mejor un mundo? persona, Para para conseguir un aprender mejor laburo. conocimientos. Qué Hay un lindo montón lo de que está perspectivas. diciendo. Claro, ¿para qué quiero conocer? Estar Para dentro de un hacer sistema. Para ser la mejor para persona. hacer un mundo mejor, para mejorar el Sí. sistema, para ayudar a mis pares. Ahí tienen un planteo ético. ¿Sí? Ojo, aquel que dice, yo quiero conocer para prosperar individualmente, también es un planteo ético. Otro, Claro. ¿sí? Sí, Eh, también te puedo hacer la contrapregunta, que incluso para mí es más complicada que la pregunta en sí, que es ¿para mm, qué? O sea, ¿por qué no querría aprender? bueno, también. Vos podés plantearte el problema ético del conocimiento desde ambas perspectivas. O sea, es absolutamente válido. Bien. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque, bueno, lo digo lisa y llanamente, para eso está esta materia, porque probablemente en las otras materias no les estén diciendo, pregúntense para qué quieren conocer esto, o en qué pueden ayudar a la sociedad. ¿Me siguen? Por lo tanto, la idea de tener filosofía y ética no es solamente un avance cultural, lo cual ya sería mucho, sino empezar a comprender cómo son pensados los problemas científico-éticos y preguntarnos nosotros sobre nuestra ética. ¿Bien? Para mí, esta materia tiene dos sentidos, nada más. Si lo podemos reducir, son dos sentidos. El primero, obtener herramientas para tener pensamiento alternativo. El segundo, hacernos planteos éticos. Nada más que eso. ¿Bien? Espero que les sirva, espero que lo estén utilizando eh, con todo, no solamente para zafar. Según Kant, los humanos tenemos la capacidad para determinarnos a partir de las leyes de la razón, restringida por el orden de lo que conocemos. Esa es la acción práctica. Bien. Por lo tanto, una de esas cajitas
una estructura son leyes, según Kant. ¿Qué nos va a decir? Las leyes de la razón. ¿Qué nos está queriendo decir? Que todos tenemos la misma capacidad de pensar lo bueno. Que nadie puede decir, ah, yo no sabía que eso era bueno. Entonces hay toda una serie de planteos como que nosotros por mero razonamiento sabemos que son correctos. No matar, no mentir, no robar. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Kant no es tonto y nos dice condicionados o restringidos por el orden de lo que conocemos, la acción práctica. Por lo tanto, hay un contexto en el cual nosotros podemos tratar de comprender nuestro comportamiento ético, pero todos tenemos que animarnos a saber. Punto y aparte. Recuerden que yo les dije que Kant es un ilustrado del siglo XVIII que está disputando contra la Iglesia. Que la Iglesia te dice, sos un pecador, cree en lo que te digo, y Kant te está diciendo, atrévete a pensar. ¿Se entiende, no? Para Kant, el principal problema de un ser humano era cuando no se animaba a pensar por sí mismo, porque estaba seguro que todos teníamos la misma capacidad de razonar. ¿Se entiende? ¿Estamos bien con esto? Ustedes saben que el otro día en una clase similar estaba hablando de esto y se me fue la frase en latín que decía Kant para esto. Ay, Dios. Si me dan un segundo, porque si no voy a ponerme re neurótico. eh, a ver si está. Sapere aude. Ay, gracias. Gracias, Google. Sapere aude. La frase de Kant para esto es sapere aude. Atrévete a pensar, atrévete a saber. ¿Sí? Es muy importante que lo tengan presente porque toda la ética kantiana se mueve en torno a esta idea. ¿Sigue compartido el PowerPoint o se fue? Ah, sí, se ve. Se ve, bien. Sapere aude. ¿Cómo me voy a olvidar de estas cosas? Bueno, me estoy poniendo viejo. Hay principios teóricos, juicios descriptivos de la realidad. Y hay principios prácticos, juicios que describen la conducta a la que se debe someter el ser racional. Es decir, describen el deber ser. Y Kant diferencia el ser del hacer. El principio práctico diferencia el ser del hacer. Y acá volvemos a un ejemplo que yo les di al principio del principio de todo, cuando discutimos la ética kantiana o deontología. ¿Se acuerdan que yo les conté que le preguntaron a Kant, ¿qué pasa si un amigo está siendo buscado por un asesino? Tu amigo te golpea la puerta, pide refugio, vos lo escondés, y luego viene el asesino, golpea la puerta y te pregunta si tu amigo está ahí. ¿Qué haces? Y Kant responde, le digo que sí, que mi amigo está ahí. Se burlaron de Kant, ¿sí? Lo deliraban. Algunos estudios dicen que Kant, como empieza su análisis filosófico bastante mayor de edad, que cuando le hacen esa pregunta, Kant ya tenía demencia senil, ¿sí? Pero hay un algo en Kant. Kant no abandona los posicionamientos del deber ser, hace lo que el deber ser le dicta. ¿Bien? Y como yo les decía, si el asesino después entra y mata al amigo, el que no está cumpliendo con el deber ser es el asesino. Él cumplió, él no mintió. ¿Bien? Bueno, si ya leyeron Sensi, aprovecho que recién lo habían nombrado, Sensi pone en debate la deontología kantiana con el utilitarismo de Moore y de Rawls. ¿Por qué? Porque los utilitaristas dicen, no, uno tiene que hacer lo que consecuentemente derive en un bien. ¿Bien?
El utilitarismo mide las acciones en función del resultado. Entonces, si yo digo, sí, mi amigo está acá y el tipo entra y lo mata, yo no hice un bien, hice un mal, te diría Moore o Rawls. ¿Me siguieron hasta acá? Porque son utilitaristas. Los tipos analizan el resultado de la acción. Kant no analiza el resultado de la acción. Para Kant, uno se debe mantener en el deber ser. ¿Bien? Piensen en sus padres, esas personas con principios, ¿no? No sé si los padres de ahora somos así. Yo, por supuesto que no. Pero uno veía a sus padres, a sus abuelos, ¿sí? Y pagaban la factura el día uno. O, o si un vecino necesitaba ayuda, estaban ahí para ayudar. ¿A cambio de qué? Si es un forro. No, hay que ayudar porque es un vecino. ¿Se entiende esto? Eso es una acción en base al deber ser. ¿Me siguieron, no? Bien. Ahora vamos a ir más allá. La razón teórica estudia lo que se puede indagar, el hecho. Eso sería la parte filosófica. La razón práctica indaga sobre el valor del hecho. ¿Vieron Jurassic Park? La 1-1, la primera. ¿La vieron o no la vieron, loco? Vamos, la pregunta fácil. ¿Sí? Francisco la vio, Gabriel la vio. Bueno, Sí, profe. bien. No, yo no. No, ustedes saben que ya hay películas que quedaron viejas y que las nuevas generaciones se la pierden. Jurassic Park 1, Corazón Valiente. Igual seguro conocen escenas, tipo la del Tiranosaurio Rex, Seguro que clásica. la escena del Tyrannosaurus Rex la conocen. Ahora hay una escena que está también en uno de los videos por ahí. Cuento, no estoy spoileando nada porque no voy a spoilear, pero además si spoileo, jódanse, es una película vieja y clásica, ya la tendrían que haber visto. Un grupo de científicos encuentra ADN de dinosaurio y se preguntan si pueden replicar dinosaurios. Bien. Y empiezan con la replicación del ADN a crear dinosaurios. Lo hacen en una isla en Costa Rica. Entonces compran la isla y empiezan los dinosaurios a vivir en esa isla. Y lo convierten en una especie de parque, bien, de parque de atracciones con dinosaurios. Los primeros invitados son otros científicos para que analicen eso que habían hecho, ¿no? Para que hagan propaganda, para que vean lo que habían hecho. Y todo se sale de control. Los dinosaurios empiezan a comerse gente, sí, bueno, lo que pasa cualquier fin de semana, se va todo al diablo. Y uno de los científicos le dice a los que crearon los dinosaurios, se preguntaron tanto si podían hacerlo, que nunca se preguntaron si debían hacerlo. ¿Bien? Entonces ahí hay una clave kantiana. ¿Cuál es la clave kantiana? La razón teórica se pregunta sobre el hecho. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Lo puedo conocer o no lo puedo conocer? En cambio, la razón práctica se pregunta sobre el valor de hacer algo o sobre el para qué hacer algo. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y otra, no? Bien, es interesante porque redunda en esto que yo les preguntaba antes. ¿Cuánto puedo conocer? Y la otra pregunta es, ¿para qué quiero conocer? ¿O qué pienso hacer con esto que conozco? Se me están ocurriendo ejemplos, no, no sé si utilizarlos, pero eh, estoy pensando en otra película, que esa es menos conocida. ¿Qué harían si pudieran leer la mente de las demás personas? ¿Harían el bien a la otra persona o se aprovecharían?
La primera pregunta que a uno le surge es ¿hasta cuánto puedo conocer? ¿No? O sea, me quedo ahí tratando de leerle la mente a Valeria y digo, uy, se está recontraembolando. Entonces, ¿yo qué hago con ese conocimiento? ¿Trato de mejorar mi clase o me pongo una nariz de payaso para ser efectista? ¿Se entiende? Bien. O sea, yo sería un profesor ético si trato de mejorar mi clase y no estaría teniendo un comportamiento ético si tratara de ser efectista. No les enseño nada, pero los entretengo. ¿Qué pasa si sabemos exactamente lo que le gusta a las mujeres o a los hombres, depende de qué les guste, para que estén con nosotros, para un chape, para que salgan? ¿Nos aprovechamos de eso o respetamos? Se nos está yendo la ética al carajo, ¿no? O sea, estamos patinando. O, bueno, si no quieren ponerlo en el plano sexual, si tenemos la posibilidad de saber cómo hacer que el otro nos dé plata. No sé si hay alguien acá que estudie marketing. Es muy importante la ética para el marketing. Ojo. Sí, Máximo, ibas a decir algo. No, que en realidad, si vos podés leerle la mente a la gente y le das lo que ellos quieren, técnicamente no estarías usando eso para el mal. ¿O no? Porque técnicamente estás cumpliendo con sus deseos profundos, por así decir. O No lo sea, sé. Porque quizá el deseo de ustedes sea tener una clase entretenida y mi responsabilidad es darles una clase buena. claro. Bueno, pero Entonces no es lo estoy parecido ayudando. al... Siento que está relacionado con el concepto de pan y circo, que es tipo darle a la gente lo que quiere en ese caso. Es como, te podés Bueno, preguntar si es bueno o malo, si vos querés un bueno, pueblo o una bueno, gente instruida, o si querés darle lo que ellos quieren. bueno. Exacto. O a Martina le gustan las personas así sensibles, que la escuchen. Y vos no sos un insensible y no escuchás a nadie, pero querés estar con Martina, entonces te haces el, ay, mira cómo la escucho. Ajá, ajá. Por dentro estás pensando en otra cosa, pero sabes que a ella le gusta eso y estás aprovechándote. Bien. Claro, Y sí. después la dejas ahí sola y abandonada, pobrecita. Eh, Se entiende a qué me refiero, Era ¿no? una Me tragedia griega. remataba. No, no, sí, yo soy muy trágico para las historias, así que Sí, no, sí. no me den bola. Y después Pero Martina, como yo la abandoné, se suicida y ahí cerramos la historia. no, porque después vos te vas a sentir mal y entonces te vas a suicidar vos también. Claro, exacto, es verdad. Es una especie de Romeo y Julieta, Me faltó eso, es verdad. pero contemporáneo, digamos. No soy lo suficientemente trágico, no estoy al nivel, pero estoy practicando. Esperemos que ella tampoco, porque la verdad que no vale la pena. Pero bueno, se entiende a lo que me refiero, ¿no? O sea, eh, ¿saben de qué me estoy acordando? Tuve un revival, porque como ahora a mi hijo le gusta mucho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Quién dice eso? El tío Ben. Spider-Man, el En Santiago. Spider-Man, claro, el tío Ben se lo dice a Peter Parker. Eh, Tendría que ver con eso. Eso es kantiano. Eso es kantiano. Bien. Un gran poder puedo hacer lo que quiera. No. Kant te dice que vos tenés que obrar dependiendo de el deber ser. Bueno, vamos a ver un poquito a ver qué es esto del deber ser. La razón teórica estudia lo que se puede indagar. La razón práctica indaga sobre el valor. Por lo tanto, ¿cómo llega Kant al concepto de libertad? ¿Qué tiene que ver, Daniel, la libertad acá? Presten atención, miren qué interesante. ¿Cómo llega Kant al concepto de libertad? ¿Desde la teoría o desde la práctica? O sea, ¿se comprende la libertad en la razón teórica o en la razón práctica? Vamos, juéguensela. En la Y sí, práctica, no sé. ¿Por qué? Porque em, es bueno, no sé. Me parece que en la No, práctica, bueno, porque es lo que che, uno, pará. en lo que uno hace, entonces tiene que pensar, o sea, tiene la libertad de hacer, pero bueno, primero tienes que pensar antes de hacer. Claro, tipo, no es, capaz no es lo que, o sea, no es hacer lo que
se te cante, sino siguiendo la razón. Exactamente. Primero Exactamente pensás. eso. Exactamente eso. Por supuesto que primero pensás, pero vos no llegás a una verdadera libertad solamente pensando, sino actuando. ¿Bien? Por lo tanto, para Kant, la libertad se conoce o se implementa desde la práctica. Leo una frase de Sensi que es muy acorde a lo que estamos diciendo. La libertad es la condición de posibilidad de la moralidad, a la vez que la moralidad es la que nos muestra la libertad. Un poquito después, Sensi dice, y según Kant, el deber se define como la necesidad de una acción por respeto a la ley. Por lo tanto, acá vamos con el ejemplo. No recuerdo si se los di, pero ahora cierra, ahora se puede comprender. Imaginemos que estamos en un colectivo. ¿Ya les di este ejemplo? ¿El ejemplo del colectivo? Creo que no. Están todos los asientos ocupados. En el primer asiento está Máximo. ¿Vieron la filita de asientos de uno? Sí. En el primer asiento está Máximo, en el segundo está Gabriel y en el tercero está Francisco. Nombro a los que veo. Y se sube una viejita, muy, muy, muy viejita, que no puede estar parada. Y los tres se ponen de pie para darles... Ah, bueno, Gabriel tiene al pibe, no. Entonces, te perdonamos. Bueno, imaginamos que va solo en el colectivo. Máximo, Gabriel y Francisco están cada uno en la fila de uno, en un asiento cada uno, se sube la viejita y los tres se ponen de pie. ¿Sí? Máximo se pone de pie porque quiere que todos los del colectivo aplaudan su buena acción. Gabriel se pone de pie porque en el fondo hay una minita que está más buena que comer chocolate y se la quiere ir a chamullar. Pero Francisco se pone de pie porque es lo que hay que hacer. Bien, el imperativo kantiano con todo. ¿Cuál de los tres, dice Kant, obró con verdadera libertad? Francisco, Y sí. ¿sí? Porque actuó razonando cuál era el deber ser. No estaba buscando un beneficio o una satisfacción. ¿Se entiende? No está buscando un premio por lo que hace. Mira, ahí se paró y se fue. Mirá, si se sentaba una vieja en tu asiento, me volvía loco, ¿eh? O sea, hubiera sido too much. No, fui a buscar agua para el mate, para el té. Está bien, está muy bien. Bueno, se entiende cómo lo piensa Kant, ¿no? Igual, si sos utilitarista, los tres hicimos lo correcto. O sea, los tres hicimos el bien. Ojo, pará, ojo. Si sos utilitarista, tenés que ir hasta el final de la acción. Por ahí la vieja se sienta, el asiento está roto, se quiebra una pierna. Y Francisco obró mal. ¿Se entiende? Claro. O sea, el resultado es lo que denota la bondad o no de la acción. ¿Bien? Sí. Gabriel está sentado en un asiento todo roto y le dice, no, señora, si se sienta acá, se va a lastimar. Entonces no es que Claro. tiene que levantarse sí o sí. Para Kant no, para Kant es el deber ser. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Si después la señora se rompe una pierna, problema de la señora. Pero Gabriel actuó bien. Pongámoslo a la inversa. Estamos en la fila del colectivo. ¿Sí? Al que está adelante se le cae la billetera. Yo soy docente, entonces obviamente pongo el pie arriba y hasta que el chabón no se va, no me muevo. Pero ¿qué es lo que habría que hacer según Kant? Devolvérsela, Obviamente, ni con lo siquiera que devolvérsela, ni corresponde. la tocas. Le decís al tipo, disculpame, se te cayó la billetera. ¿Bien? ¿Por qué? No, pero porque es lo correcto. Porque No es lo está bien correcto. robar. Porque es el deber ser. No, no estás robando, porque vos no le arrebataste nada al chabón, se le No, pero cayó si solo. lo sacás, como decías con el ejemplo de sos docente, entonces le pones el pie. Sí, pero entendeme, soy docente. Bueno, no importa. Tenés que entenderlo. Capaz que también Suponete, era docente el otro. suponete que el tipo va caminando, se le cae la billetera y vos venís atrás, no sabés quién es la persona y ves la billetera en el piso. ¿La agarrás?
Obvio que sí, vivís en Argentina, si dejás una billetera, no dura 20 segundos la billetera en el piso. Entonces preferible ser yo que otro. Pero en la sociedad ideal kantiana, la billetera se cae, ¿sí? Y la dejan ahí. Yo pensaba que esto pasaba en Suiza, pero tuve una alumna, no me acuerdo si en esta clase o en otra, que vivió en Suiza y que me dijo, no, tampoco pasa. ¿Sí? Así Igual, que, perdón, ojo, lo correcto sí, sería dejarla ahí o por supuesto, agarrarla y. No, no, o agarrarla y buscar el dueño y entregársela. dejarla ahí. Porque el dueño, por ahí no hay nada, viste, que te diga quién es el dueño, pero el Ah, dueño bueno, ahí sabe que la sí, perdió en algún lugar y vuelve a buscarla. Si todo el mundo la deja ahí, el dueño eventualmente la encuentra. claro. ¿Está? Hay un segundo motivo sobre el por qué hay que decirle al de adelante se te cayó la billetera. Porque a vos te gustaría que hagan con vos lo mismo. ¿Se entiende? Entonces hay un orden en el deber ser kantiano que tiene que ver no solamente con las leyes de la razón, sino con que las leyes de la razón también se ordenan a partir del beneficio personal. Si el otro piensa como yo también me voy a ver beneficiado. Si se me cae la billetera a mí, alguien me va a decir, disculpe, señor, se le cayó la billetera. ¿Se entendió esto? No es que el otro aprende de mí, sino que yo me veo beneficiado porque todos actuamos bajo la lógica de la razón práctica. Y es interesante porque Kant dice, lisa y llanamente, que solo somos libres cuando utilizamos la razón. Y para él la razón siempre es lo bueno, el deber ser. En la ética kantiana, el bien no se define por su perfección, sino como objeto de la voluntad humana y de las reglas que la dirigen. En la ética kantiana, lo importante son las reglas en sí mismas a las que obedece la voluntad, por lo que se busca la conformidad de la acción con un conjunto de reglas. Y ahí cierra, ¿no? Hay que rechazar entonces los deseos que contravengan la ley moral. Yo le doy el asiento a la ancianita, no porque tengo deseos de chamullarme una minita o que todos reconozcan mi acción, sino porque es lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Se entendió entonces la ética en Kant? ¿Estamos bien? Perdón, profe, sí, pero consulta, ¿el saber qué es lo que uno tiene que hacer provenía Sí, de la conciencia interna innata o de dónde proviene? ahí está. Hay una estructura de la razón, dice Kant, que nos permite comprender el bien. Ahora, obviamente, siempre hay condiciones de posibilidad. Hay matices de lo que es bien en una sociedad y bien en otra, pero en líneas generales, Kant nos va a decir que hay, lo vamos a ver ahora a continuación, imperativos categóricos. Cuestiones que no necesitan explicarse para que vos entiendas que son buenas. Hay que hacerlas porque hay que hacerlas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es la libertad para Kant? Para Kant, la libertad es una idea trascendental. ¿Recordamos a qué nos referíamos con trascendental? Una condición de posibilidad. Por eso se entiende desde la razón práctica. Es una idea en la práctica, cuyo sentido práctico es la independencia de la voluntad respecto de la imposición de los impulsos de la sensibilidad. Si yo puedo leer la mente de una señorita y veo que está angustiada, no voy a aprovecharme de eso para satisfacer mis deseos, sino que voy a actuar con el deber ser. Voy a tratar de que no esté angustiada. ¿Bien? Ojo, si darme unos besos le quita la angustia, mato dos pájaros de un tiro. Pero no es necesariamente así. ¿Me siguieron? Sí, La voluntad humana es libertad, pero mediada por la razón, ya que este es el acto voluntario en el que se manifiesta el humano. Conclusión, cuando obramos según los planteos del deber ser de nuestra razón en la práctica,
realmente ahí somos libres, porque estamos utilizando el deber ser, el deseo de nuestra voluntad. Y eso, dice Kant, es lo que nos hace humanos. Bueno, es muy lindo, es muy lindo. O sea, es complejo, es arduo leer a Kant. Hay gente que se pasa la vida estudiando a Kant, pero... y yo no soy deontológico, no me considero deontológico, me parece hasta impracticable. Pero es un lindo planteo, es una linda forma de conocer y de avanzar en el conocimiento. Cierro con lo siguiente. Yo les había dicho que para Kant existen los imperativos, ¿sí? Que son las formas en las que nosotros conocemos esas reglas. ¿Bien? Por lo tanto, hay imperativos hipotéticos y hay imperativos categóricos. Los categóricos son un fin en sí mismo. Tienen la forma del debes hacer o del no debes hacer. ¿Bien? Por ejemplo, no matarás. Un mandamiento bíblico que es un imperativo categórico. Los mandamientos, los primeros mandamientos se llaman mandamientos con promesas. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, respetarás a Dios sobre todas las cosas, porque si no, Dios, que es vengativo, ¿sí? Respetarás a tus padres, porque Dios no perdona a quien no respeta a sus padres. Honrarás, dice en realidad, ¿no? A quien no honra a sus padres. En cambio, no matarás es un imperativo categórico. No matarás, ¿sí? No se hace. No codiciarás la mujer de tu prójimo es categórico. No codiciarás. No hay una consecuencia de la acción. En cambio, los imperativos hipotéticos son los que necesitan un postulado. ¿Se acuerdan lo que hablábamos antes del sujeto y del predicado? Para poder entender el por qué. Entonces tienen una forma general. No debes hacer esto porque si no, pasa esto. Es decir, muestra las posibles consecuencias. Si yo les digo no matarás, es un imperativo hipotético. Ahora, si yo les digo no matarás porque si no, vas preso, se convierte en un imperativo categórico. Al revés, perdón, es categórico no matarás, hipotético si le pongo el postulado. ¿Sí? Estamos llenos de esto. ¿Sí? Por ejemplo, em, estudien sus padres, sus parejas, estudiar. Es un imperativo categórico. ¿Por qué? Porque está bien estudiar. Categórico. Estudiar. ¿Por qué? Porque si estudias, vas a conseguir un buen trabajo, vas a prosperar en la vida. Hipotético. Bien, todo el mundo sabe que por estudiar no te va bien en la vida. Mentira. Hace la vida mucho mejor. ¿Sí? ¿Se entendió Kant? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Ustedes saben que son clases de 2 horas. Explicar Kant en 2 horas es un chino. Hago mi mejor esfuerzo, así que siempre les recomiendo que lean, que si tienen dudas me escriban. Bien. Eh, que traten de entenderlo mediante ejemplos, que utilicen las herramientas con las que contamos. Hoy tenemos desde Google hasta la inteligencia artificial un montón de posibilidades de accesos. Tenemos hasta la posibilidad de descargarnos libros truchos gratis. Así que aprovechen esas herramientas que nos da la tecnología. Y lo digo anticantianamente, descárguense libros, lean, busquen, ¿sí? Porque conocer es hermoso. Y nos queda todavía una clase más, que es una clase de repaso antes del final, pero en líneas generales el programa de la materia es esto y espero que les haya interesado y que les haya resultado entretenido y que hayan, se piensen a ustedes mismos y haya habido un crecimiento en el conocimiento. Les cuento un poquito cómo va a ser el parcial, ¿sí? El parcial va a ser dentro de 2 semanas, el 18. Y casi en un 100% va a ser en la misma aula que la vez anterior. Igual, permítanme que yo lo confirme. Bien, se los voy a informar por medio de Teams y en noticias del Brightspace. El parcial
A ver, déjenme buscar. Van a ser, como la ve, va a ser muy similar al anterior. Van a ser 4 ejercicios. Tienen que tener sí o sí 3 ejercicios bien para que se pueda evaluar el parcial. Si ustedes entregan 2 ejercicios respondidos perfectos, por más perfectos que estén, eh, no lo evalúo, es un 2, ¿sí? Tienen que hacer 3 bien. Lo mismo si entregan 3 ejercicios, 2 están perfectos y uno está todo mal, es un 2. Así que traten de administrar el tiempo, tienen nada más que 2 horas para poder cumplir con todos los ejercicios. Les decía, el parcial va a ser, va a ser así, miren. Esperen que no lo estoy encontrando. Denme un minutito. Esto lo hago porque soy un copado, ¿eh? Porque les tendría que decir estudien y listo. Gracias. Ay, estaba esperando el Eh, agradecimiento. Echa la ley, echa la trampa, profe. ¿Por qué? Y Sí, bueno, pero me hago el copado y no lo estoy encontrando. Tengo los archivos un poco desordenados, me parece. Eh, Acá lo encontré. Primer ejercicio, un problema, ¿sí? El problema es una tontería, por supuesto, que debe ser analizado desde diferentes corrientes filosóficas. Recuerden que ustedes para este parcial tienen la escolástica de Tomás de Aquino, el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y lo que sería el realismo-idealismo de Kant. Así que tienen 4 corrientes para poder pensar este problema. Por supuesto que no les voy a preguntar, no les voy a hacer poner en debate las 4 corrientes. De las 4 corrientes voy a elegir 2, ya elegí 2, no les voy a decir cuáles, para que debatan, para que pongan a debatir sobre el problema que se presenta. ¿Bien? El segundo ejercicio, un verdadero o falso, donde ustedes tienen que decir verdadero o falso a cada uno de los puntos, son 5 puntos, y luego tienen que elegir uno para justificar. Si eligen justificar uno que está mal elegido verdadero o falso, o si eligen uno que está bien elegido verdadero o falso, pero está mal justificado, se anula todo el punto. Recuerdan como habíamos hecho la vez anterior, ¿no? ¿En qué consiste justificar? Demostrar conocimiento, y demostrar conocimiento es desarrollar una idea y argumentarla. No pueden demostrar conocimiento en un renglón. Si la pregunta es, ¿Tomás de Aquino era escolástico? ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque era escolástico. Eso no es demostrar conocimiento, es hablarme de la escolástica, de cómo es el método de Tomás de Aquino. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Recomendación. Cuando elijan para justificar, elijan aquellas en las que se sientan más seguro o segura. No aquella que dudan o aquella que en el postulado puede tener alguna trampa. El ejercicio 3, lo mismo, pero es nada más que un multiple choice. Extrañamente,
En el primer parcial le fue mejor en el choice, que tienen 3 cosas para elegir, que en el verdadero o falso, que tienen nada más que 2. No sé por qué. Quizás las preguntas del verdadero o falso les resultaron más difíciles. En el choice, lo mismo. Tienen 3 opciones, solo una es correcta, no hay trampa en el postulado, es para pensar, ¿bien? Y eligen una para justificar. Lo mismo que en el verdadero o falso. Si eligen mal, se anula todo el punto. Y en el cuarto punto, tienen 5 frases. Una es errónea, es falsa. Tienen que explicar por qué. ¿Se entendió? Un problema para analizar desde diferentes perspectivas filosóficas, un verdadero o falso, un multiple choice y un cuarto ejercicio con 5 frases. De las 5, una es incorrecta, tienen que encontrar cuál es la incorrecta y explicar por qué. ¿Bien? ¿Me siguieron? ¿Sí? Bueno, Sí, excelente. yo luego en noticias y en cronograma les voy a informar fecha de parcial, lugar del parcial, eh, pero en principio nos vemos dentro de 2 semanas ahí en la facultad a las 18:30 puntual. Recuerden que yo estoy en la calle, por eso arrancamos media hora más tarde, pero ese miércoles voy a estar puntualmente a las 18:30 ahí en la facultad. Tenemos 2 semanas, así que aprovechen para estudiar, ¿sí? Profe, Aprovechen para preguntarme todo lo que quieran y recuerden que solo pueden rendir los que hayan entregado los 5 trabajos obligatorios. Los 5 trabajos obligatorios están detallados en el cronograma y pusimos como fecha límite el lunes 16 de junio. Está todo claro, ¿no? Yo todo esto lo voy a informar después en el Brightspace, pero quedamos así. Sí, ¿quién quería preguntar algo? Perdón. yo, profe, una consulta con el primer problema que va a ser para analizar. Sí, Yo tuve problemas en el parcial anterior porque no lo sabía, no lo entendía en el sentido de explicarlo, por qué yo creo que es de esas corrientes o qué más pide en sí. Porque claro. no lo entendí. Lo que pasa es que vos no solo tenés que registrar correctamente qué corrientes son, sino tenés que explicarme qué dice cada corriente, ¿bien? Y tenés que Ah, decirme, tenés que decirme cómo el filósofo de esa corriente, cómo el filósofo de esa corriente le demostraría al otro que está equivocado. ¿Se entiende esto? Y después una conclusión que puede ser personal tuya. Estoy de acuerdo con una corriente más que con otra, ¿bien? Un problema que ocurrió en el anterior es que juzgaron. Esta corriente está bien y esta corriente está mal. O lo que dice este lo considera bueno y lo que dice este es malo. Y no juzgan las corrientes. Elaboran pensamiento. Después en la conclusión ustedes pueden decir con cuál están de acuerdo y con cuál no. Pero no pueden decir esta corriente está de acuerdo y esta corriente no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Tendríamos que ser neutrales y A después la en la hora de conclusión, describir lo que la corriente dice, tienen que ser neutrales. En la conclusión, no. ah, En la conclusión yo no espero neutralidad, espero argumentación. Estoy de acuerdo con esto porque Claro, pero es Pablo una habla lo de conclusión de- personal. Claro, la conclusión siempre es personal, Perfecto. pero tiene que estar bien argumentada. Pero la Porque si vos me argumentación decís, sería similar a lo que hiciste con ceder el asiento y por qué Kant opina, o sea, la corriente Kant explica que se hace por claro, uno y por la otra por otra. claro, el utilitarismo te dice una cosa, la deontología te dice otra. Yo estoy de acuerdo con tal, por tal motivo, porque analizo las cosas así. No me vengan con, estoy de acuerdo con Kant porque se la banca. ¿Sí? No, lo estoy diciendo a propósito, medio en broma, pero para que ustedes entiendan que tienen que argumentar, no es, estoy de acuerdo con esta porque me gusta más. ¿Me siguieron, no? Sí, sí. El argumento también es algo pensado. Y lo mismo aplica para los justificativos. Por supuesto, cuando ustedes tienen que justificar un verdadero o falso o un multiple choice, el justificativo es un desarrollo mucho más breve que el análisis de un problema filosófico. Pero por breve no significa que es un renglón. Ahí también necesitan una introducción, un desarrollo. Si quieren poner una conclusión, que puede ser un ejemplo, una posición de ustedes, pueden poner una conclusión. ¿Bien? Eh,
Lo que decía antes, Tomás de Aquino está de acuerdo con la escolástica, verdadero, porque es escolástico. Eso no es una argumentación, ¿sí? Tomás de Aquino vive en un momento en el que se desarrolla este tipo de filosofía que trata de recuperar planteos aristotélicos para comprender los postulados de la fe. Eso se llama escolástica, que tiene un método dogmático. Sin embargo, Tomás de Aquino se desarrolla unos pasos para explicar su método. Eso sería el justificativo, ¿se entiende? Ahí ya Claro, metiste 3 tendríamos párrafos, no un renglón. ¿Cómo? Perdón, Melina, tendríamos decime. para entenderlo bien, tendríamos que explicar el contexto de por qué pasó y todas esas cosas. O sea, Si podés brevemente explicar el contexto, encantado. Vos pues, recordá que yo soy historiador, ¿sí? Ahora, no es sí o solamente el contexto. Tenés que darle un desarrollo a la respuesta. No puede ser tautológica la respuesta, ¿sí? No hay respuesta en filosofía en un renglón. ¿Me siguieron con esto, no? Y yo también entiendo que estoy tratando de enseñarles a una generación Twitter. No lo digo despectivamente, es el contexto en el que ustedes se formaron, pero son estudiantes universitarios. Si, repito, si esto no sirve como herramienta para que ustedes desarrollen conocimiento, no sirve para nada. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Les parece que cerremos? Profe, una pregunta. Entonces dijo que los 5 trabajos eran obligatorios todos, ¿no? Que se pueden hacer 4 de 5. No se pueden hacer 4. Los trabajos son hasta este cuatrimestre, a partir del cuatrimestre que viene cambia, así que presten atención. Hasta este cuatrimestre, las condiciones de presencialidad. Es como tu 75% de presente. Ok, perfecto. ¿Está? Tenés que hacerlos todos. Si tenés dificultad para hacerlos, me escribís, me preguntás. Quiero creer que con el tiempo llegás porque tenés una semana y media todavía para hacerlo. Sí, perfecto. ¿Está? Listo. No, otra cosa. Muchos trabajos que me están entregando son iguales. ¿Por qué? Porque está siempre la tensión de buscar en la inteligencia artificial. A mí, en particular, esto lo digo, está grabando, en particular no me molesta. Lo que sí es muy importante, que les sirva a ustedes para estudiar, que sea un resumen de estudio. Por eso yo apelo siempre a que sean creativos y que lo elaboren ustedes mismos. Incluso si buscan en internet y eso, que después le den su propia impronta a la respuesta. Porque su propia impronta es cómo me voy a acordar yo las cosas cuando me las tenga que aprender. ¿Me siguieron? Sí, Gente, profe. les deseo lo mejor. Me escriben cualquier cosa y nos vemos presencialmente en 2 semanas. Nos vemos, Dale, profe. buenas Muchas noches. gracias. Perfecto, Gracias. profe. Gracias, Adiós. Nos profe. vemos. Hasta Adiós, luego. adiós. Profe.